Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Buenos días de lunes, inicio de semanita. Muy buenos días. Muy buen día de lunes, de inicio de semana. Lorenzo Aguilar, muy buenos días. Muy buenos días. Bendecido inicio de semana. Bendecido lunes. Dulce Méndez, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el fin de semana de descanso? ¿Qué tal nuestro fin de semana de descanso? Ya dispuestos. Buenos días, chicos, buenos días. Yo siempre digo que después de un par de días de descanso, Solares, muy buenos días. Después, bendecido lunes, Moni, buenos días. Después de unos días de descanso, como que otra vez agarrar la rutina, a veces está costando, ¿no? Por eso, es bueno continuar con las actividades de pararse temprano, que no vamos a trabajar, pero sí nos seguimos levantando temprano para hacer actividades en casa, ¿no? Eso nos permite no perder el ritmo de levantarnos todos los días temprano. Muy buenos días, Dandy, muy buenos días, Alberto, Rob, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Vamos a iniciar, chicos, porque el tiempo avanza, hay asuntos que atender, pero no vamos a pasar por alto lo más importante y lo primero, que es leer palabra de Dios para tener eso en nuestra mente. Seguir recordando la importancia de tener presente, ¿verdad? Todo lo que Dios quiere para nosotros. Charlotte, muy buenos días, inicio de semana bendecido, ya estamos de pie. Y los invito a reverenciar al Rey de Reyes, ¿verdad? Estamos ante el Rey de Reyes y vamos a inclinar nuestro corazón para darle gracias por todo lo que nos ha dado hasta aquí, ¿verdad? Día de dar gracias. Les hemos compartido que este día lunes es para iniciar dándole gracias al Señor por todo lo que nos dio este fin de semana, la semana pasada, y por todo lo que tiene para esta semana, sobre todo porque nos ha puesto en pie. Muy agradecidos con el Señor. Y vamos a dar gracias. Les invito a inclinar su rostro en reverencia a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito y amoroso Padre Jehová, mi Dios. Bendito y amoroso Padre Jehová. Jehová nuestro Dios. Muchas gracias, Señor, por este día que te ha placido ponernos en pie. Gracias por este día lunes e inicio de semana, Señor, donde seguros estamos de que tú tienes planes de bien y no de mal para nosotros. Permítenos, Señor, contribuir a que tú seas enaltecido, Señor, y dado a conocer por medio de nosotros, que te ha placido, Señor, atraernos cada vez más a ti y leer de tu palabra para tener conocimiento de ti. Dice tu palabra en el libro de Jeremías que si alguien se quiere sentir orgulloso o gloriarse de algo, que sea de que te conocemos y de que somos conocidos por ti. Eso es lo que realmente debe darle orgullo a todo aquel que te conoce, Señor. Así que, Padre, te damos gracias por permitirnos conocerte cada día más, por permitirnos acercarnos cada día más a ti. Te damos gracias por estos libros proféticos que nos estás ayudando, Señor, a analizar y para que tengamos memoria de que tu palabra, Señor, se cumple.
de que tu palabra se cumple, de que tú quieres lo mejor para la humanidad. Y lo mejor es mantenerse apartado de lo que tú dices que hay que mantenerse apartado y esforzarnos día tras día, Señor, por agradarte en todo lo que tú dices, en el mejor y máximo esfuerzo que podamos hacer, porque tú lo tomas en cuenta. Padre, gracias por la vida de todos los que están aquí presentes. Muchas gracias por bendecirlos, Señor, de esta manera. Yo te pido, Señor, que les guardes en el hueco de tu mano, que los libres de todo mal, que permitas que su mente y corazón no se distraigan, Señor, sino que sean enteramente completos para ti. Ayúdales, mi Dios, a enfocarse en saber qué es lo que tú dejaste escrito para nosotros, Señor, y para un futuro no muy lejano. Señor, yo te pido bendiga sus vidas con bendiciones de lo alto, esas que realmente enriquecen y que dan vida en abundancia, esas que realmente son ricas para nosotros, pues acumulamos tesoros en los cielos donde ni ladrón ni polilla, Señor, pueden perjudicar y robar. Esos que realmente son eternos y que desde ahora nos pueden dar satisfacción si aprendemos a vivir y a andar en el Espíritu, que es lo mejor que podemos aprender a hacer. Hemos vivido mucho en la carne, Señor, y pagamos las consecuencias de vivir así. Pero si tú nos ayudas y nos enseñas vivir en el Espíritu, Señor, es lo mejor que nos puede pasar. Así que estamos aquí, Padre, para decirte te necesitamos y darte las gracias por dejarte encontrar y enseñarnos. Yo solamente soy una vasija en tus manos, que soy la primera, Señor, que necesita de ti. Necesito recibir de ti, necesito llenarme de ti. Y asimismo todos los que estamos aquí. Danos de tu Espíritu Santo para entender, Señor, para comprender, para sentirnos tan atraídos a ti, Señor, que no podamos estar ya ni un minuto alejados de ti, conscientes de que tú, Señor, nos miras todo el tiempo y estás esperando que hablemos también contigo, Señor. Eres el mejor amigo que podemos tener, que está ahí 24/7 y dispuesto a hacer que nos vaya bien en todo. Gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias por la provisión en Cristo Jesús que ha hecho posible esta reconciliación entre tú y nosotros. Y gracias por ese regalo precioso del Espíritu Santo que nos ayuda a conducirnos a ustedes y a procurar portarnos siempre bien. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Así es, muchachos. Vamos a leer el capítulo 12 de Jeremías. Tengo aquí algunas citas como referencia para analizar. Yo tengo la Nueva Traducción de las Américas. Dije que se los iba a leer en la TLA, pero no me traje el teléfono de mi esposo. Así que voy a empezar a leer aquí. Y en la TLA está un poco más comprensible. No es que aquí no se comprenda, sino que es un lenguaje actual que nos permite ver más en sí la conversación, porque hemos dicho que estos últimos capítulos es una conversación que tiene Jeremías como profeta de Dios con el Padre, recibiendo instrucciones y él mismo dialogando de lo que él siente y piensa. Y este capítulo 12 habla precisamente de eso, de cómo Jeremías se queja, ¿verdad? Le expone al Señor su causa, le expone al Señor cómo se siente. Y muchos hoy podemos quizás identificarnos con ello, y el Señor nos responde también a nosotros como le responde a Jeremías. Y entonces inicia diciendo así, capítulo 12 de Jeremías: justo eres tú, oh Señor, cuando a ti presento mi causa. En verdad, asuntos de justicia voy a discutir contigo. ¿Por qué prospera el camino de los impíos o de los malvados? Y viven en paz todos los que obran de manera perjudicial. Tú los plantas y echan raíces, crecen, dan fruto, cerca estás de sus labios, pero lejos de su corazón. Pero tú me conoces, oh Señor, tú me ves y compruebas la actitud de mi corazón para contigo.
Arrástralos como ovejas para el matadero y sepáralos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y marchita la vegetación de todo el campo? Por la maldad de los que moran en ella, han sido destruidos los animales y las aves, porque han dicho, Dios no verá nuestro fin. Hasta aquí la conversación o lo que expone Jeremías ante el Creador. Rosa, muy buenos días. Diciéndole que ¿por qué permite que la gente que es malvada, que no le teme, ¿verdad? Porque aquí dicen que te conocen con los labios, pero su corazón en realidad está muy lejos de ti, hacen lo que mejor les parece. A causa de su maldad, tú has levantado la bendición de la tierra, no hay lluvias, no tenemos buenas cosechas, ¿verdad? Y le dice, pero parece que ellos prosperan. Parece que ellos son los que sí prosperan. Dice, ¿por qué, Señor? Y él está diciendo al Creador, es mejor que limpies la tierra para que haya otra vez bendición, ¿verdad? Cuando le dice aquí, arrástralos como ovejas para el matadero y sepáralos para el día de la matanza, dice, ya queremos, yo ya quiero ver algo diferente para los que sí estamos esperando en ti. Y de alguna manera, recuerden que Dios le había dicho a Jeremías que no rogara por ellos. En el capítulo 11, versículo 14 le dice, pero tú no ruegues por este pueblo, ni eleves clamor ni oración por ellos, porque no escucharé ese clamor por ellos. Y aquí Jeremías está de alguna manera intercediendo, porque si Dios de alguna manera quita la reprensión que tiene sobre el pueblo, pues serán bendecidos. Pero es que dice Jeremías, es que de por sí les va bien, y hoy en día muchos podríamos decir, bueno, vemos que mucha gente que no teme a Dios le va mejor, no tiene problemas, prospera, ¿verdad? Pudiéramos pensar como Jeremías, pero el Señor tiene una respuesta para todo, ¿verdad? Allá en el libro de los Salmos también el Señor le escucha a David diciendo, ¿por qué parece que los malvados prosperan y les va muy bien y a nosotros no? Y le dice Dios, no envidies la porción de ellos, porque eso es lo único que tendrán. Ellos no me tienen a mí, dice el Señor en el Salmos, yo soy tu porción. Y mientras yo sea tu porción, a ti nada te pasará. Ellos perecerán y ahí acabarán sus días. Toda la riqueza que están acumulando, todo lo que aparentemente tienen para ellos, cuando ellos mueran se quedará y otro lo disfrutará, porque ellos sin mí no tienen esperanza de resurrección ni de vida eterna. Pero vamos a seguir aprendiendo lo que dice en el 5, la respuesta de Dios para Jeremías. Dice, si corriste con los de a pie y te cansaron. En la tele ya me gusta cómo dice, pero no la tengo, si alguien la puede comparar. Dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con los caballos? Aquí el Señor le está diciendo, si estás cansado de lidiar con tu misma gente, con los que son como tú, humanos como tú, ¿cómo quieres venir a discutir conmigo? Le dice el Señor. Eso le está diciendo en la tele, le digo que lo relata un poquito mejor. Dice, ¿cómo vas a competir con los caballos? En esta traducción dice, pero si con ellos no has podido, con tus semejantes, ¿cómo vas a querer contender conmigo? Porque en realidad Jeremías se está quejando, ¿verdad? Y aquí el Señor le dice eso. Si caes en tierra de paz, ¿cómo te irá en la espesura del Jordán? Dice, porque además tus hermanos y la casa de tu padre, también ellos te han traicionado, también ellos han dado gritos en pos de ti. No les creas aunque te digan cosas agradables. He dejado mi casa, he abandonado mi heredad, he entregado a la amada de mi alma en manos de sus enemigos. Mi heredad vino a ser para mí como león en la selva, rugió contra mí, por tanto la aborrecí. Y aquí el Señor le está diciendo a Jeremías,
mira, tú no puedes contender contra mí. Tú quieres una aparente paz ahorita, que ellos necesitan disciplina y que sí, de alguna manera ustedes van a vivir esta situación, pero ustedes van a salvar su vida, ellos no. Muchos van a aparecer. Recuerden que ya Dios le había dicho, desde el profeta Jeremías había dicho lo que le iba a suceder al pueblo 100 años después, y que en Jeremías viene el cumplimiento de esa situación. Y entonces Dios le dice, van a morir por la espada, por pestes, por falta de hambre, y los demás van a ser llevados como esclavos, pero maltratados y oprimidos. Pero a ustedes, yo voy a hacer que se les conserve la vida, y que a donde vayan, los alimenten y los cuiden. Es lo que le está diciendo el Señor aquí a Jeremías. Dice, no quieras una aparente paz, porque necesitan disciplina. Tú necesitas ver más allá, Jeremías. Es lo que también nos está diciendo hoy el Señor a nosotros. Dice el Señor, yo he dejado mi casa. Cuando dice el Señor, he dejado mi casa, porque recuerden que Jerusalén y el pueblo de Israel era su pueblo, eran sus hijos, era su casa, era su hogar, él era el esposo, él era el padre, ¿verdad? Esposo para Israel, que lo identifica como una mujer, como una esposa, como una novia, y padre porque los veía como hijos. Entonces era su casa. Dice, la he tenido que abandonar, la he tenido que dejar para disciplinarla. Ahorita vamos a ver algunos textos de referencia, pero dice en el 9, ¿es acaso mi heredad para mí como ave de rapiña de varios colores? ¿Están las aves de rapiña por todos lados contra ella? Vayan, reúnan a todas las bestias del campo, tráiganlas para que la devoren. Aquí el Señor está diciendo lo que va a hacer por medio de otras naciones, que ya sabemos que es Babilonia, ¿verdad? Los caldeos, los asirios, quienes los van a conquistar, porque se aliaron para devorar ahora sí toda la nación. Y dice, voy a traer como leones, como aves de rapiña para ustedes. Muchas veces, por ejemplo, Moni decía el sábado, ¿qué sabes de animales? El Señor siempre representa como animales a naciones, a potencias, pero también a demonios y a huestes y potestades, para referirse o para que se entienda la agresividad. ¿Cómo va a quedar un ave bonita de colores siendo atacada por leones, por chacales? ¿Verdad? Así identifica el Señor en ese tiempo a Babilonia y a los caldeos. Y por eso está diciendo el Señor, no van a sobrevivir a lo que les acontece. Son como pequeñas aves de colores hermosas que vienen tras ellos depredadores, y depredadores tremendos. Dice aquí el 10, muchos pastores han arruinado mi viña, han pisoteado mi heredad, han hecho de mi hermosa heredad un desierto desolado. Nuevamente el Señor está reiterando lo que Él puso en su momento como guías del pueblo, y que se corrompieron, amando más la bendición que aquel que bendice. Se enamoraron tanto del beneficio de ser líderes, de estar al frente del pueblo, que se olvidaron que estaban puestos por Dios, y que estaban puestos ahí para cuidar la heredad de Dios, para cuidar al pueblo, y para sobre todo cuidar que el corazón del pueblo siempre estuviera inclinado a obedecer a Dios y a escuchar su voz. Y ellos se perdieron en el beneficio que les traía el ser líderes en ese tiempo, y no estamos muy lejos de la realidad hoy. Hoy sucede lo mismo en muchos lugares. Por eso el Señor está atendiendo la voz de aquellos que no están satisfechas sus necesidades espirituales, porque se han desviado los que están al frente. Pero hay muchos que todavía se mantienen en pie, y el Señor les fortalece para que sigan haciendo esa buena labor de conducir el corazón del pueblo al corazón de Dios, ¿verdad? Y dice el 11, fue hecha una desolación desolada, lloré sobre mí, todo el país ha sido desolado, porque no hubo nadie que le importara, dice el Señor, no hubo a nadie que le importara buscarme, sino que cada uno fue tras su propio corazón. Dice aquí, han sembrado trigo y han segado espinos, se han esforzado sin provecho alguno. Avergüéncense pues de sus cosechas a causa de la ardiente ira del Señor. Así dice el Señor en cuanto a todos mis malvados vecinos que atacan la heredad que he dado en posesión a mi pueblo Israel.
Los arrancaré de su tierra y a la casa de Judá la arrancaré de en medio de ellos. Después que los haya arrancado, volveré y les daré compasión y les tendré compasión y los haré regresar cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si ellos de verdad aprenden los caminos de mi pueblo, jurando en mi nombre, vive el Señor. Vean qué intensidad tenían ellos para clamar a otros dioses, que Dios mismo les dice, así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, que ahora los enseñen a jurar por mí mismo y a esperar en mí. O sea, Dios mismo les está diciendo, con esa misma pasión e intensidad que adoran a otros dioses y que confían en otros, háganlo para conmigo. Entonces serán restablecidos en medio de mi pueblo, pero si no escuchan, entonces arrancaré esa nación. Sí, la arrancaré y la destruiré, declara el Señor, ¿verdad? Aquí vemos cómo el Señor le está diciendo a Jeremías que es necesaria la disciplina y la corrección para que los que estaban tambaleando se den cuenta de las consecuencias de darle la espalda al Señor y pagar las consecuencias de no vivir de acuerdo a lo que el Creador de nosotros pide de nosotros. El Señor siempre pone un ejemplo como padre, porque como padres, muchos que conocemos, y aunque no hemos sido hijos, sabemos que nuestros padres tienen autoridad para indicarnos el camino correcto y tienen reglas en su casa y deciden cómo se vive en su casa. Y muchos que son muy buenos padres quieren apartarnos de las malas influencias, de las malas compañías, de las malas asociaciones, porque ven que podemos ser corrompidos en nuestros buenos hábitos. Dios no es la excepción. Él tiene el derecho porque somos hechura suya. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es lo que al ser humano le hace mucha falta entender, que no son dueños de sí mismos. Dios es el que decide si se levantan cada mañana. Y cada mañana que nos levanta a todos es una oportunidad para volvernos a Él y reconocer su soberanía y decir, Padre, aquí estoy para lo que tú digas, porque yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Hoy en día mucha gente confía en coachings, ¿no? En talleres de liderazgo y hacen lo que les dice, lo que tú me digas lo voy a hacer porque quiero que me vaya bien en esto, y le pagan, ¿no? Y nosotros tenemos gratuito todo consejo y guía práctica para que nos vaya bien. Lo único que tenemos que hacer es leer para conocer al Padre, para darnos cuenta de todos los consejos de sabiduría que tiene en todo ámbito y campo de nuestra vida. Tener una amistad íntima con Él, buscarlo en oración, eso no cuesta, es gratuito. Pero el ser humano le gusta esclavizarse, esa es la realidad. Al ser humano le gusta vivir como esclavo. Y Dios nos llama a libertad, pero dejemos que el Señor nos vaya aclarando más este asunto. Dice aquí Isaías, le dice, Señor, tú los bendices, en los versículos primeros, específicamente el 2, dice, tú los bendices, parece que eres tú el que les da, que echen raíces y que les vaya bien a los malos, pero su corazón está muy lejos de ti, Señor. Acuérdense ya en Isaías 29:13, que ya también el profeta Isaías, todos los que tienen una amistad íntima con el Señor, se dan cuenta de la realidad de la humanidad y al mismo Señor le dicen, ¿por qué les va bien si ellos están lejos de ti? ¿Verdad? Isaías 29:13, también el profeta se lo externa al Señor y le dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón,
y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Cuando Jeremías le dice al Señor, ¿cómo es posible también que a ellos les vaya bien? En el capítulo 29. Y el Señor aquí es el que le dice a Jeremías, a Isaías, su corazón está muy lejos de mí. Es un pueblo que solamente se ha hecho tradicionalista, ¿verdad? Y hoy veíamos que muchos, como un cliché, llegan a decir, si Dios quiere, voy a hacer esto. O primero Dios voy a hacer. Pero ese primero Dios solamente es un cliché, porque si dijéramos realmente, si Dios quiere y como Dios quiere, yo sabría lo que Dios quiere que yo haga. O es decir, yo ya fui y le pregunté al Señor, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Señor, ¿puedo contar contigo para esto que voy a hacer o esto que está sucediendo? Tú me vas a respaldar. Eso es realmente que digamos que primero Dios y si Dios quiere. No solamente como un cliché de decir, como mero ritual, ¿no? O como mero ritual cuando se dice el Padre Nuestro de manera repetitiva, pero sin tener sentido de lo que estamos diciendo cada que repetimos esas oraciones. Simplemente yo me atoro mucho, muchachos, en la parte donde dice, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A muchos nos hace falta trabajar en perdonar deliberadamente a todo el que nos ofende, a todo el que nos irrita, a todo el que nos saca de nuestras casillas, a todo el que de manera repetitiva está diciendo casi siempre las mismas necedades y Dios te prueba. O sea, cuando siempre hay alguien que te está diciendo, dice, siempre habla lo mismo, siempre Dios está probando tu capacidad de tolerancia. Porque Dios siempre a nosotros nos ve repetida y repetida vez faltándole el respeto. En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en lo que vemos, en lo que seleccionamos. Y Él nos tiene mucha tolerancia. Y no digamos de todo lo demás del Padre Nuestro, porque empieza, santificado sea tu nombre. ¿Cómo santificamos el nombre del Padre? Dice, de los 10 mandamientos dice que no debemos pronunciar su nombre en vano. El nombre de Dios es poderoso. Y cuando decimos el nombre de Dios es porque estamos conscientes de quién es Dios. Y muchas veces solo repetimos, como dice aquí, como ya Dios le dijo a Isaías, dice, solo lo hacen como mera tradición, como algo aprendido de memoria, pero sin sentido, sin razonarlo. A veces hablamos y decimos, ¿qué dije? Cuando hay un sentido de raciocinio y escuchamos que dijimos algo como que no muy coherente, decimos, ¿qué dije? Y así debería de ser en cuanto a Dios. Que tengamos una conciencia de realmente lo que es decir sí, si Dios quiere. ¿Por qué? Porque yo ya fui con Dios y yo ya le pregunté. Yo ya sé lo que Dios quiere y muchas veces no es lo que nosotros queremos. Esa es la realidad. Muchas veces no es lo que nosotros queremos o vamos a elegir. Pero si realmente decimos, si Dios quiere, entonces vamos a hacer lo que Dios quiera, aunque a mí no me agrade o no me parezca. Y aquí nuevamente Jeremías le está diciendo, Señor, acuérdate que tú mismo dijiste que esta gente de labios dice que te conoce. ¿Conoces a Dios? Sí, sí conozco a Dios. ¿Crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. Y le obedeces. ¿Sabes lo que a Dios le gusta? ¿Sabes lo que no le gusta? El Señor nos llevaba el viernes a leer y a recordar los 10 mandamientos, porque de repente se nos olvida. Y hace uno bien en ponerlo, como decía Dios. Y estas palabras de la ley tienes que leerlas noche y día, tú, memorizarlas, ponerlas como en tu frente, ponerlas en los postes de tus casas para que las estés viendo, recordando, leas y recuerdes, ¿verdad? Y también te las tienes que enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces se nos olvida, de repente nos caemos en un hábito repetitivo y constante de costumbre y se nos olvida en realidad
que Dios nos está observando todo el tiempo. Y aquí Jeremías le está diciendo, no, Señor, ellos dicen que te conocen, pero su corazón está muy lejos de ellos. Mateo 15, del 7 al 9, también nuestro Señor Jesucristo habla de esto, porque hemos dicho que todo aquel que dice que sí cree en Dios y le conoce, pues conoce su palabra. Y en los evangelios Jesucristo cita mucho de todos estos libros proféticos, porque conocemos la palabra. Si decimos que queremos a Dios, que creemos en Dios, entonces tendríamos que conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra y de la misma creación. Pero dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15, del 7 al 9, dice así: hipócritas, hablándole Jesucristo a los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran en este tiempo los escribas y los fariseos? Los que en este tiempo dice Dios que eran los pastores que estaban al frente de su pueblo. Aquí vimos en el versículo más adelante, en el 10, Jeremías 10 dice: muchos pastores han arruinado mi viña, han pisoteado mi heredad, han hecho de mi hermosa heredad un desierto desolado. Fue hecha una desolación y desolada llora sobre mí. Todo el país ha sido desolado porque no hubo nadie que le importara guardar mi palabra y enseñarla al pueblo para que siguieran tras de mí y no tras otros dioses. Aquí, en el tiempo de Jesucristo, sucede lo mismo con los fariseos y los escribas, que eran los líderes religiosos que estaban al frente de enseñar al pueblo temor a Dios y de inducir el corazón del pueblo a obedecer a Dios, como él decía, no con las tradiciones que ya ellos habían adoptado, porque se enamoraron de su puesto. Por esa razón también le dieron muerte a Jesucristo, porque en su erróneo pensar distorsionado, creyeron que ellos se iban a seguir quedando con la riqueza que les representaba recibir los diezmos y las ofrendas del pueblo y de estar en un lugar encumbrado sobre el pueblo, no para el pueblo. Hoy quien está al frente del pueblo es para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Y aquí vemos cómo ellos se enamoraron de esa bendición que Dios les había dado como recompensa por ellos ser fieles a Dios, guardando los mandamientos e incitando al pueblo a que también los guardara. Y aquí Jesucristo le está diciendo a esos líderes religiosos lo siguiente: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas y preceptos de hombres. Y aquí específicamente está hablando Jesucristo en este pasaje de que ellos vean la avaricia que ya tenían. Uno de los mandamientos es: honra a tu padre y a tu madre, sobre todo en su vejez, porque ellos ya no pueden hacer lo que hacían cuando eran jóvenes para sustentarte a ti cuando eras cuando tú no tenías la capacidad de hacerlo por ti mismo. Tus padres lo hicieron. Y posteriormente dice Dios que tú lo tienes que hacer para con tus padres. Honra a tus padres, sobre todo en su tiempo de la vejez. Hónralos cuando ellos te estén aconsejando para bien. Obedece, escucha, procura su bien, trátalos con dignidad, con respeto y con amor. Porque eso es lo que Dios quiere. ¿Conoces realmente a Dios? Se verá si honras a tus padres también. Y aquí Jesucristo les está diciendo: ¿cómo es posible que hayan violado ese mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre? ¿En qué lo estaban deshonrando? En que le dicen al pueblo: mira, es necesario que tú traigas el diezmo y ofrendas, aunque no le des a tus padres, primero es Dios. Tergiversaban la ley. Dice: no honres, o sea, no es necesario que honres a tus padres. Si no tienes más que para honrar a tus padres, es mejor que lo traigas a Dios, porque ya se habían hecho avariciosos y ambiciosos, ya querían solamente la riqueza, y decían: no les des, mejor es que le des a Dios y no que les des a tus padres. Y dice Jesucristo: están violando la ley, porque el mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Eso a Dios le agrada. Y entre otras cosas, ¿no? Que ellos ya pedían hasta el diezmo, dice, del cilantro,
O sea, de cosas tan pequeñitas, era tanta su ambición que ya no les importaba realmente obedecer a Dios, guardando ellos mismos, eran los primeros que tenían que guardar los mandamientos y conocer a Dios, tener esa intimidad de Dios. Cuando uno lee la palabra de Dios, por eso chicos, Dios nos ha puesto a leer. Cuando uno lee la palabra de Dios, hay intimidad con el Señor. Y el Espíritu Santo nos ayuda a conocerlo más y a transformarnos, porque dice la palabra de Dios que Dios se complace en misericordia, en obras de misericordia y de compasión, más que en sacrificios y holocaustos. Y aquí Jesucristo está diciendo, si ellos tienen padres envejecidos que atender, es mejor que los atiendan antes que el diezmo y las ofrendas. Pero no confundamos las cosas, sino que en ciertas circunstancias Dios nos va ayudando a tener más luz de estos asuntos. Y por eso aquí Jesucristo les está diciendo hipócritas, porque ustedes ya solamente están enseñando tradiciones de su misma cosecha. Prácticamente les está diciendo Jesucristo a los escribas y fariseos de ese tiempo, que hoy en día podemos ver que hay muchos maestros religiosos o muchos pastores o muchos ancianos que se han confundido también. Y el Señor, cada que leemos la palabra, nos ayuda a entender que nos estamos desviando del camino. Y cuando alguien se está desviando del camino que Dios dice que es en el que debemos andar, ¿quién es el camino? Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el que a través de las Escrituras siempre, desde un principio Dios puso cuál era el camino, Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de que es Jesucristo. Y Jesucristo, desde que estaba en los cielos, puso el ejemplo de qué camino hemos de seguir, despojándonos a nosotros mismos para agradar al Padre. Viene a la tierra y en la tierra se despoja a sí mismo para agradar al Padre y para servir. Dice, yo no vine a que me sirvan, yo no vine como los líderes religiosos a que me sirvan, yo vine a servirles. Yo vine a llevar su corazón al corazón del Padre, a enseñarles la verdad porque se ha distorsionado. Y por eso Jesucristo tenía esa autoridad para decirles, porque Él sí tenía esa relación con el Señor. Recuerden que hemos hablado mucho acerca de cómo Cristo cuidaba su relación con el Padre, aún en la humanidad. Él como humano le buscaba frecuentemente, cada 3 horas, procuraba apartarse para orar al Padre, y si no al menos los horarios que tenían establecidos, la hora de las 3 de la tarde, las 6 de la tarde, las 6 de la mañana, las 9 de la mañana. Cristo constantemente, eso ya lo analizamos chicos, Cristo constantemente buscaba al Padre, esa intimidad con el Padre, lo que le permitía a Él estarse llenando de la presencia de Dios para saber cuál era su papel para desempeñar. Siempre citaba de las Escrituras. Si Él, siendo un hombre perfecto, supo que su éxito como ser humano dependía de su intimidad con el Padre, pues nosotros chicos que somos imperfectos con mayor razón deberíamos de hacer al menos lo que Él hacía, de buscar al Padre varias veces durante el día, para que Él nos esté diciendo, vas bien o haz esto, yo estoy contigo, ¿verdad? Es lo que está diciéndonos Jesucristo. Conocer al Padre es conocer su palabra y obedecerla, porque hemos dicho también que los demonios la conocen, citan de ella, pero no la obedecen. Esa es una gran diferencia. Conocer y obedecer. Y lo que Dios quiere es obediencia. Aunque no sepamos mucho, pero que lo poco que sepamos lo pongamos en práctica. Y hemos dicho, lo resumió Cristo en dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu energía vital, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo conocemos. Y ya vimos 4 primeros mandamientos que implica amar a Dios, y los otros 6 mandamientos de los 10 lo que implica amar a nuestro prójimo. Simplemente con eso deberíamos de quedarnos y al menos hacernos diestros en esos 2. Pero aquí continúa diciendo, cuando él está hablando acerca de Jeremías, acerca del pueblo,
y le está diciendo, tú conoces, Señor, lo que yo soy. En el 3 dice, tú me conoces, oh Señor, tú me ves, y tú compruebas la actitud de mi corazón para contigo. Aquí Jeremías lo que está diciéndole al Señor es que él está consciente de que Dios lo observa todo el tiempo. Y yo creo que todos, yo ya se los he compartido en alguna ocasión, su servidora lo que trata de hacer todos los días en las oraciones, en la mañana, en la madrugada que yo me paro a orar al Padre, es decirle, Padre, pon frente a mí mis pecados, esos que me son ocultos, para que yo pueda estar a cuentas contigo. Y si hay algo que yo tenga que rectificar, ayúdame por favor en el amor de Cristo a hacerlo, porque me interesa que tú estés contento conmigo. Y la otra cosa que yo le pido también todos los días es, por favor, Señor, hazme consciente de tu presencia todo el tiempo. Ayúdame a ser consciente de que tú estás viendo a través de mis ojos, tú sabes lo que hay en mi mente, tú sabes lo que hay en mi corazón. Regálame la conciencia de tu presencia. Y aquí Jeremías es lo que le está diciendo al Señor. Yo sé que tú me observas. Yo sé que tú estás pendiente de mí todo el tiempo. Yo lo sé. Tú conoces mi corazón, Señor. Y cuando nosotros hacemos eso, de verdad que el Señor nos ayuda tanto que cuando estás ya viendo algo que es incorrecto, el Espíritu te redarguye, cámbiale, apágale, o salte de esta conversación que no es edificante, aporta lo que puedes y lo que no, retírate, no escuches palabras ociosas ni necias. Dice uno de los evangelios que hasta por palabras ociosas y necias le vamos a dar cuentas al Señor. El Espíritu Santo te está ayudando cuando tú le dices, yo te necesito en todo y para todo. Señores, cuando su servidora está en tiempo de ayuno, que el Señor me ha traído de un tiempo para acá a probar ese espacio precioso en el que tienes tanta más intimidad y dependencia del Señor en el tiempo de ayuno. Yo estoy de ayuno, pero yo tengo que cocinar para mi casa. Yo tengo que preparar desayuno, tengo que preparar almuerzo, tengo que preparar comida, tengo que preparar cena. Y cuando yo estoy de ayuno, yo no puedo probar absolutamente nada de sal. ¿Y quién cree que me ayuda a guisar? En todos tus caminos, toma al Señor en cuenta, y Él hará derechas tus sendas. Y mi familia ha llegado a decir, creo que cuando está mejor sazonada la comida es cuando tú estás de ayuno. Así que yo creo que a ellos les conviene que yo esté de ayuno para que el Señor le ponga sazón a la comida. En cosas tan pequeñas, aprendemos a ver la grandeza de nuestro Creador. Y no se diga en lo demás. Pidámosle que nos haga conscientes de esa situación. Y más adelante dice, ya ni va a dar tiempo de de las otras citas, pero dice aquí en el versículo 4, ¿hasta cuándo estará de luto la tierra y marchita por la maldad de algunos? Y dice en el último renglón, porque han dicho, Dios no ve lo que hacemos. Le está diciendo Jeremías a Dios, ellos dicen que tú no ves lo que ellos hacen, por eso los bendices. Ellos dicen que tú no ves y por eso ellos prosperan. Pero dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, que Dios traerá toda obra a juicio. Como esta gente se había alejado de leer la palabra de Dios, se les olvidó lo que estaba escrito. Por eso es importante que leamos, chicos, porque son recordatorios constantes que el Señor nos está dando para nuestro propio bien. Y a ellos se les olvidó, como dejaron de leer y como los pastores que tenían al frente ya no les citaban de las escrituras, ya no los reprendían cuando actuaban mal, ellos dijeron, no, pues nos va bien, o sea, estamos bien, no tenemos maldición, a nosotros nos va bien. Pero dice Eclesiastés 12:14, para que también a nosotros no se nos olvide y cuidemos nuestro comportamiento. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Aquí los que estaban al frente como pastores tenían que decir al pueblo, estás actuando mal. Y aunque aparentemente ahorita te vaya bien, va a llegar un momento en que Dios va a traer juicio.
y te va a pedir cuentas. Hemos visto en la carta de los Corintios que el Señor dice a través de Pablo que todos vamos a comparecer ante el tribunal de justicia de Cristo y seremos juzgados de acuerdo a lo que hicimos en la carne. O sea, tengamos presente que todo lo que hagamos, si hasta de palabras ociosas el Señor nos va a juzgar, pues con más razón por los actos que hicimos contrarios a la mente y corazón de Él. Y entonces el pueblo tenía que decir, los líderes tenían que decirle al pueblo, cuiden su comportamiento, porque Dios traerá toda obra a juicio, toda obra, junto con todo lo oculto. Lo que aparentemente ustedes están diciendo aquí, ellos dicen, Dios no ve lo que estamos haciendo. Y aquí Eclesiastés dice, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo, Dios lo traerá en un momento determinado. Gálatas 6, 7 al 8. Gálatas 6, para que vayan anotando, chicos, y vayamos conociendo y recordar nosotros también. Gálatas 6, 7 al 8 dice, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ese es el versículo que a mí me llevó, ahorita que iniciábamos a estudiar, pedirle al Señor que nos ayude a andar en el Espíritu. Esta cita, cuando yo ayer estaba preparando el estudio para nosotros hoy, me llevaba a reflexionar en esto, en que le pidamos al Señor que nos ayude a andar en el Espíritu, porque dice que todos los que siembran para la carne, para nuestra propia carne, para nuestro propio ego, para lo que yo quiero, yo creo que tener riquezas en este tiempo para mí es lo mejor. No está mal, lo hemos dicho, Dios bendice y bendice en gran manera, de manera abundante. Pero ¿para qué quiero la riqueza? ¿Para solo yo disfrutar de ella cuando veo que hay otros que no tienen que comer? El Señor prueba nuestro corazón. Dice que al menos en tu entorno, cuando Dios ponía un rey, era para que el rey procurara que el pueblo estuviera bien. No podía haber un rey rico y un pueblo pobre. Y hoy en día debería de ser la misma regla. No debe haber un gobernante rico y el pueblo pasar hambre. El rey está para cuidar al pueblo, que tenga seguridad, ¿verdad? Por eso amurallaban las ciudades y le ponían puertas para ver quién entraba, quién salía, para vigilar la seguridad del pueblo, para que ese lugar disfrutara de lo que ese país producía, para que el mismo pueblo fuera beneficiado. Y entonces dice, no puede haber alguien rico y solamente vivir y disfrutar él cuando sabe que en su entorno hay pobreza. Esa es la realidad de por qué Dios a veces nos da abundancia, para probar nuestro corazón. Yo tengo a mi mesa y mis alacenas llenas cuando sé que hay otros lugares donde apenas tienen para comer un poco de frijoles o a veces ni una comida al día. Para eso el Señor está probando nuestro corazón. ¿Para qué yo quiero abundancia? ¿Para bendecir a otros o para solo yo deleitar mi carne? Que el Señor a todos nos ayude a meditar, porque lo que Él quiere es que vivamos una vida en abundancia, porque hay más felicidad en dar que en recibir. Esa es parte de la vida abundante que Cristo dijo que tendríamos, porque muchas veces se cree que la vida en abundancia de la que Cristo habla es de riqueza, de opulencia, de popularidad, de no tener enfermedades, de salir pronto de las adversidades. Y aunque es parte de, porque dice Cristo, primero busquen el reino y la justicia de Dios y después todas estas cosas que su Padre sabe que necesitan, Él se las proveerá. Es parte de, pero es después de. Es después de que yo primero esté completamente entregado a mi Creador en todo lo que Él dice que deba hacer, desde el punto donde me tiene para hacer lo mejor que Él quiere que yo sea.
si me tiene como un empresario, si tengo trabajadores a mi disposición, si ejerzo alguna profesión, donde el Señor te tenga, es para que tú des lo mejor honrándolo a Él en ese espacio en el que tú estás, tratando bien a los demás. Dice la palabra de Dios, todo lo que hagan, ya sea que coman o beban o cualquier otra cosa que estén haciendo, háganla como para el Señor. Si tienes clientes, trátalos como si fuera Dios mismo el que está frente a ti, al cual le vas a dar una atención. Y Cristo dijo, lo que hagan a los más pequeñitos, a los que están en la cárcel, a los que están enfermos, a los que no tenían comida, si se lo hicieron a ellos, me lo hicieron a mí. Ahí está el parámetro. No solo haciendo lo que hacían estos líderes, omitiendo, haciendo acepción de personas, sino tratándolos a todos por igual. Eso es lo que en realidad nos está diciendo, a que vivamos una vida en el Espíritu. Pidámosle a Dios aprender a andar en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios es misericordia, es compasión, es justicia. Es uno de los actos que el Señor condena aquí al pueblo cuando le dice, ustedes han abandonado mi ley. ¿Cuál ley? La de mostrar misericordia, la de ver por los pobres, por las viudas, por los huérfanos, sobre todo los que andan en integridad conmigo, ¿no? Porque hoy en día muchas personas, yo conocí a una chica que estaba en la iglesia y decía, yo soy viuda y la iglesia me tiene que mantener, pero ella es joven, y la palabra de Dios es específica cuando dice, si es una mujer dentro del pueblo de Dios que quedó viuda porque fue mujer de un solo hombre y no tiene quien vea por ella, el pueblo o la iglesia se va a hacer cargo de ella. Pero si es una mujer joven que puede valerse por sí misma y que ya anduvo con una persona y con otra y con otra y con otra, no puede exigir la justicia de Dios cuando ella debería de ver por su propio beneficio, y hasta en eso hay que emplear sabiduría. No se va a casar una persona, hombre o mujer, por interés con otro, pero ambos deben de trabajar juntos para asegurar su bienestar, tanto presente como el futuro. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Por eso se unen dos para hacer una empresa, para ambos trabajar para esa empresa. Y por eso también cuando hay una disolución que a Dios no le agrada, pero llega a suceder, pues es una empresa que formaron y ambos deberían de quedarse con el 50% para cada uno caminar con el beneficio de lo que trabajaron mientras estuvieron en el matrimonio. Es un poquito amplio ese tema, pero esperemos que el Señor nos ayude a tratarlo en algún momento. Y más adelante sigue diciendo aquí el Señor, ¿cómo te va a ir bien? A ti, Jeremías, abogando por gente que hasta a ti mismo te ha traicionado, ¿verdad? A ti misma te han traicionado. Dice en el versículo 18 del 11, cuando Dios protege el corazón o el buen corazón de su pueblo, porque recuerden en el 11:18 que Dios le revela a Jeremías que estaban conspirando contra él para matarlo, porque decía la verdad. Dicen por ahí, la verdad no peca pero incomoda, y a algunos les incomoda tanto que se quieren matar, que a Cristo por eso lo mataron. Habíamos dicho que Jeremías y Jesucristo, su ministerio es muy similar, muy parecido. Ambos hablaban la verdad, como fuera quien fuera, y estaban muchas veces expuestos a ser muertos por hablar la verdad. Y entonces aquí Dios le está diciendo, deja de abogar por ellos porque hasta tu misma familia te traicionó. Dios es justo, Dios es justo, y aquí pudiéramos decir, Dios que es justo le está diciendo, no abogues por ellos, y no es contradictorio. Dios quiere que mostremos misericordia, pero también lo que Dios quiere es que todos aprendamos hasta dónde sí y hasta dónde no. Y eso en algún momento lo veíamos, porque decimos, bueno, yo tengo que ser siempre bueno con los que me están tratando mal. No, dice el Señor, trata de hacerlo. Pero cuando ya es una obsesión de las personas hacer mal, retírate. Aquí mismo Dios le está diciendo, no abogues por ellos, no ores por ellos y aléjate. Mira, Jeremías, hasta tus mismos familiares, tus padres y tus hermanos se volvieron contra ti, y ellos son los que están conspirando contra ti para entregarte al pueblo para que te den muerte.
Es lo que le está diciendo aquí el Señor. Dice, aléjate de ellos. El Señor actúa en justicia por su pueblo. Y le dice, no les creas cuando vengan a hablarte palabras melosas, diciéndote que sí creen en ti, que sí te van a ayudar. Dice, no les creas, Jeremías, porque te quieren entrampar. Y el Señor hoy nos dice a todos nosotros, tengan cuidado, aprendan a discernir, vengan a mí para que les dé discernimiento y puedan identificar quién está actuando mal contra ustedes y yo pueda protegerlos. Vean la abundancia de vida que Cristo dice que tenemos en Dios, que hasta de cosas como esas el Señor nos ayuda a prevenir y decirnos, con este no te metas o retírate de esta amistad, aún si es tu propia familia. Porque aquí el Señor se lo está dejando claro a Jeremías. Dice, hasta tu propia familia, Jeremías, hasta tu propia familia está conspirando contra ti. El Señor protege a su pueblo. El Señor cuida mucho de su pueblo. En los últimos versículos dice el Señor, cuando habla de que va a arrancar de Judá todo lo que ha pasado y después que los haya arrancado, Él va a volver a tenerles compasión. En estos versículos, chicos, quizás no lo voy a leer todo, pero les voy a dar las citas para que lo analicen. Me llevaba el Señor anoche a reflexionar en las palabras que Dios siempre pronuncia, que tienen un cumplimiento. Ellos, si leían, que debían de haber leído, debían estar conscientes de que lo que el Señor decía se cumplía. Ellos deberían estar conscientes de todo lo que había sucedido en un pasado. Por eso hoy nosotros, el Señor nos está llevando a leer estas profecías para que comprendamos que la que está dictada en Apocalipsis, que está muy próxima a cumplirse, se va a cumplir. Es nuestro deber de los que el Señor ha enseñado, lo que se ha revelado en su palabra, transmitirlo a todo el que quiera oírlo. Porque su vida eterna y estable en esta vida depende de que conozcan a Dios, le crean, pero que realmente le crean con el corazón, no de labios. Que realmente digan, no, si Dios quiere. ¿Por qué? Porque yo ya le pregunté a Dios y Él quiere que haga esto. Señor, tengo este presupuesto para la semana. Ayúdame a encontrar y a comprar solamente lo conveniente. Ayúdame a tener la capacidad de administrar mis dineros, de comprar en el mejor lugar para mi familia, pero encontrar cosas a buen precio. Desde ahí, chicos, desde las cosas pequeñas, siempre he dicho, vámonos a lo pequeño. Desde ahí se ve nuestra confianza y dependencia en Dios, desde ahí. Señor, ¿por dónde me voy? Tengo que llegar a tal lugar. Dime cuál es la ruta más rápida. O sea, confiamos en el GPS que el hombre ha hecho y que a veces se pierde. Pidámosle a Dios dirección porque Él conoce todo. Él es perfecto y Él sí sabe por dónde sí y por dónde no, y hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero bueno, aquí el pueblo se había olvidado de leer la palabra y ellos olvidaron una de las promesas que Dios le había dado al padre Abraham en Génesis 15 del 13 al 14, donde le dice el Señor, vamos a leer, y ya las otras se las voy a dar y las analizan, se las voy a parafrasear. Génesis 15 del 13 al 14 deberían de conocerlo. Dice, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. El Señor le dijo a Abraham, cuando apenas tenía un hijo, uno, vas a tener tan grande descendencia que van a ir a una nación extranjera y van a ser esclavos 400 años. Eso se cumple en Éxodo 1, del 1 al 14. No lo vamos a leer, anótenlo por favor para que ustedes vayan ampliando también su conocimiento. Éxodo 1, del 1 al 14, habla de cómo Dios le dice lo que va a suceder. Éxodo 1, del 1 al 14, y solamente voy a parafrasear algunos, pero por favor léanlo. 1 del 1 al 14 de Éxodo. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Aquí habla, más adelante, en otro de los versículos, habla de por qué
van a Egipto. Hay una hambruna y Dios, para salvarles, manda a José. Es un relato muy hermoso. Todo tiene propósito para el Señor. José fue vendido por sus hermanos y llevado cautivo a Egipto, pero era un propósito de Dios, que él estuviera allá para ganarse la confianza del gobernante y poder salvar a su pueblo de esa hambruna que el Señor ya sabía que iba a suceder. El Señor sabe todo lo que va a suceder. Por eso decimos, cuando Cristo dijo habrá pestes, tempestades, guerras, terremotos, es porque ellos ya saben que va a suceder. Y nos dicen que estemos alerta. Y entonces el Señor ya sabía lo que iba a suceder y le dice, pero yo ya dispuse salvación, porque junto con la prueba el Señor da la salida. Va a haber hambruna, pero yo ya dispuse cómo van a ser salvados. Van a ser llevados allá. Pero bueno, ya en este relato habla de que, bueno, cuando todo eso sucede, el que conocía a José muere y se levanta otro faraón que no conoce ni a Dios, ni conoce a José, ni conoce lo del pueblo, solamente los ve como una amenaza, porque eran muchos, y los empiezan a hacer esclavos. Les quitan los privilegios y empiezan a tratarlos a ellos como esclavos. Dice el 17, pero este hombre le dice, para que ya no tengan más y se multipliquen, van a morir todos los varones que nazcan. Y les dicen a las parteras, cuando nazca un niño, lo matan. Pero las parteras temían a Dios y no lo hicieron. Pero vean el relato. Aquí se ve el cumplimiento de Génesis, cuando le dice Dios a Abraham, Génesis 15, 13 al 14, que van a ser cautivos 400 años. En Éxodo del 1 al 14 se cumple, ¿verdad? Y en Éxodo 12, 40 al 41 vemos el tiempo del cumplimiento de este acontecimiento. Dice, el tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años. Y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esa noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas las generaciones. El pueblo ya no guardaba esto. El pueblo había sido libre. Estaban en una tierra, recuerden en el 11 que Dios le dice a Jeremías, yo les prometí a sus padres, aquellos que saqué de Egipto, que les iba a dar una tierra que manaba leche y miel, y hoy ellos están en esa tierra disfrutándola. Todo lo que el Señor dice se cumple. Porque el Señor me llevaba a mí a este relato, porque el Señor quiere prepararnos para este tiempo que está por venir, donde Él va a traer juicio sobre la humanidad. El Señor quiere que no estemos tan preocupados y afanados nosotros hoy en día por cosas que van a perecer. Que así como yo quiero y estoy apasionado, dice el Señor, así como se apasionan rogándole a otro Dios, que se apasionen pidiéndome a mí. Así como yo me apasiono, Señor, regálame libertad financiera, Señor, permíteme, ¿no? Y porque lo desea mi corazón. Señor, permíteme tener esta bendición, quizás un esposo, quizás un novio, quizás un hijo, así con esa pasión que le pedimos al Señor una bendición, con esa misma pasión, digámosle al Señor, déjame conocerte. Con esa misma pasión y deseo que tengo por una bendición de parte del Señor, que sea decirle, Señor, déjame tener una amistad íntima contigo. Permíteme vivir más en el espíritu que en la carne. Permíteme desear más las cosas espirituales que las cosas carnales. Eso es poner en primer lugar el reino y la justicia de Dios. Eso es poner en primer lugar a Dios antes que mis propios deseos. Que al menos con esa misma pasión, siempre decimos debería de ser más. Al principio en Proverbios el Señor nos llevaba a reflexionar en esto. A veces como padres inducimos a nuestros hijos a que estudien una carrera y desde chiquitos, desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y después de la universidad que una maestría, que un doctorado, porque queremos que les vaya bien, y emplean mucho tiempo de su vida estudiando horas para una profesión que les va a redituar un beneficio. Claro que debe de haber un beneficio por dicho esfuerzo, pero al menos con esa pasión le digo a mi hijo que también le dedique tiempo a Dios al día. Mira, te vas a ir a la escuela 5 horas, 1 hora vas a dedicar al Señor, a leer su palabra, a buscarlo en oración, a alabarlo con alabanzas, al menos 1 hora al día. Le digo a mi hijo que lo haga, que si somos honestos en darle al Señor el 10% de lo que nos da, hemos dicho, el Señor ya me dio 24 horas este día, el 10% de 24 horas que Dios me dio, que es primero para Él, deberían de ser
2 horas 40 minutos, si no es que 3. 3 horas al día para pasarlas con el Señor. Que si pasamos 5 horas en la escuela para tener un título y conocimiento para desarrollarnos en este mundo, pues ¿qué no va a suceder si nosotros nos llenamos del conocimiento del Dios más sabio que existe, para lo que realmente vale la pena vivir? Dios cumple lo que dice Apocalipsis 20 del 12 al 15. Apocalipsis 20 del 12 al 15 dice lo que va a suceder en un futuro, para lo cual el Señor nos está preparando hoy, para que no nos pase como a la esposa de Lot, que por estar acumulando cosas para vivir bien aquí, cuando venga la destrucción, miremos atrás de lo que se está quedando y perdamos nuestra propia vida. Tengamos cuidado. Apocalipsis 20 del 12 al 15 dice: también vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. En este capítulo el Señor nos está diciendo que va a haber una resurrección. Todos los que ya murieron van a ser resucitados y van a ser juzgados, para vida o para muerte, para vida, vida eterna. Pero los que hoy estamos siendo conscientes de lo que a Dios le gusta y vamos de todos modos contra lo que Él le disgusta y morimos, seremos levantados. Y de acuerdo a lo que nosotros hicimos, será o para vida eterna o para una destrucción eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que quiere que todos tengamos conciencia, para que dejemos de andar con ilusiones pensando que no pasa nada si le damos la espalda a nuestro Creador. Daniel habla de lo mismo. Daniel predice esta misma situación del libro de la vida. Daniel 7 del 9 al 10 habla acerca de lo que también Jesús le revela a Juan en Apocalipsis. Daniel 7 del 9 al 10. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían, y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Y Cristo se lo revela a Juan en Apocalipsis. Aquí Dios le revela a Daniel lo que iba a suceder en un futuro que todavía no es el nuestro, pero que ya está muy cercano. Daniel dice: no entendí lo que se escribía, pero lo escribí, y Dios me dijo: guarda esas palabras en tu corazón, cuando venga el cumplimiento lo entenderás. Daniel será de los favorecidos. Vida eterna. Ellos ya cumplieron. Todo lo que el Señor ha dejado escrito es para nuestra instrucción. El Señor quiere que estemos conscientes de lo que está por venir. El Señor quiere que estén conscientes de que lo que vivimos cada día tendrá consecuencias eternas. Que no seamos como Esaú, cuando llegó con mucha hambre y vendió su primogenitura a su hermano Jacob. Y le dice: tengo mucha hambre, dame de ese guisado que tienes. Y le dice Jacob: pero me vendes tu primogenitura, yo voy a ser el primero y voy a heredar todo lo mejor que el padre te va a dar. Y le dice: sí, quédate con ella, a mí dame de comer, ahorita tengo hambre. Y perdió todo. Y después se lamentó, pero ya no había forma, pues ya él mismo había cedido su bendición eterna. Que no nos pase así. Señor, dame todo lo que yo quiero, no me importa, yo quiero todo ahorita, aunque sea perjudicial. Y cuando venga el Armagedón, cuando venga el día de la ira, digamos: me equivoqué de decisión. Que no nos suceda eso, muchachos. Que no nos suceda nada de eso. Apocalipsis 3, del 19 al 22, dice algo para que nos quedemos en mente nosotros. Apocalipsis 3, del 19 al 22, y ya vamos a cerrar con estos versos. Dice así:
Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, dice nuestro Señor Jesucristo cuando le da este mensaje a la iglesia de la Odisea. A alguna congregación aplicará en su totalidad, pero yo creo que como iglesia, cada uno de nosotros son palabras para nosotros de Jesucristo, porque Él es el Cordero que tiene en sus manos el libro de la vida y Él es el que está poniendo nuestros nombres ahí. Y entonces Él dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Pero nos quedamos con esto. Si hoy Dios nos está poniendo frente a nosotros nuestros pecados contra Él, nuestra rebeldía contra Él, el que hemos ido en contra de lo que Él dice que se tiene que hacer, arrepientamos. Dice el Señor, arrepiéntete. Versículo 19, yo te disciplino para que no te pierdas. Es mejor que pagues consecuencias ahora de algo que estás haciendo mal, a que sea tu nombre borrado del libro de la vida y tengas una muerte eterna. Por eso yo prefiero disciplinarte ahora. El Señor dice, hoy prefiero disciplinarte y decirte, estás actuando mal, corrige tu camino. Arrepiéntete. Para que así, dice Cristo, para que así como yo fui fiel a mi Padre en obediencia en todo, y cuando fui muerto, resucité y estoy sentado a su diestra, así también ustedes vengan y estén en nuestra presencia. Y aquí el Señor deja claro que no todos cuando morimos vamos al cielo. Y yo creo que todos están conscientes de que si mueren, nadie quiere ir al infierno, aunque aparentemente digan que sí. Porque cuando alguien enferma y se ve en un estado de dolor, de aflicción en el cuerpo, corren al médico. Cuando alguien está sano de sus sentidos, corre al médico porque no quiere sufrir, no quiere padecer dolor en la carne. Así que yo no creo que nadie en realidad diga que sí se quiere ir al infierno. Pero hoy el Señor nos está llamando nuevamente a arrepentimiento. Hoy el Señor nuevamente nos está llamando a arrepentimiento. Dice, arrepiéntete. Arrepiéntete y ámame con esa pasión con la que deseas mis bendiciones. Amemos más al que bendice. Digamos como Job, Señor, tú me des o no me des salud, riqueza, porque a Job le quitaron todo. Le quitaron riqueza, le quitaron familia, le quitaron salud. Estaba en la calle, dice, Señor, tú me des o no me des, tú eres Dios y tú sabes por qué me das o no me des. Yo lo que tengo que hacer es adorarte. Yo tenga o no tenga en ese momento lo que mi corazón anhela, yo me rindo a ti, yo me someto a ti, yo te amo a ti, me des o no me des. Y dice que los ancianos allá en los cielos, una vez que ya ganaron la corona que les fue prometida, dice que cuando están ante la presencia del Cordero, lo que hacen con esa corona, con esa bendición de recompensa, de fidelidad, es se la quitan de la cabeza y la tiran a los pies de Cristo, porque su bendición debería de ser la misma para nosotros. Anhelar más la presencia del Señor, aún ahora en este tiempo, que las bendiciones que el Señor da. Yo hoy deseo que todos los que estamos aquí le pidamos al Señor conciencia de su presencia en nuestras vidas, y para que veamos que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, y que veamos que hay más felicidad en tener una intimidad con el Señor que con las cosas materiales que Él pudiera darnos. No caigamos en el error de todos estos pastores, desde Isaías, Jeremías, desde los que habla Jesucristo en ese tiempo, de amar más las bendiciones de Dios y olvidarnos de aquel que las da. Porque el Señor da y el Señor quita. Pero lo que el Señor quiere permanecer en nosotros es Él como nuestra heredad, Él como nuestra riqueza, Él como nuestro esposo, Él como nuestro Padre, Él como nuestro amigo fiel, Él como nuestro protector.
Que realmente cuando decimos que el Señor vaya delante de mí, sea como lo hizo Josué cuando iba a cruzar el Jordán y que dijo, el arca del pacto, que era lo que representaba la presencia de Dios, va por delante y nosotros detrás. Primero es lo que Dios diga, primero es Dios y después lo que yo anhele o yo quiera. Que hoy el Señor nos regale arrepentimiento, porque es un don de Dios, arrepentirnos, que nos haga conscientes de cómo estamos fallando. Sí, Rosa, a todos nos cuesta la disciplina. La disciplina, dice la misma palabra de Dios, que no es causa de alegría, pero ¿cómo restablece a quien la recibe? Restablece a quien la recibe. El Señor ama al que disciplina porque no quiere que se pierda. Así como un padre disciplina a un hijo que anda con camino torcido, prefiere disciplinarlo y castigarlo para que no se pierda. Nuestro Padre es igual. Y hoy el Señor te dice, ¿crees en mí? ¿Crees en mi Hijo? Sígueme para vida eterna. Si tú lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, di sí, amén, en el nombre de Jesús. Voy a vivir de ahora en adelante como mi Padre quiere que viva, no como yo digo, sino como Él disponga. Voy a pedirle que esto que Él tiene para mí, porque Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle, Señor, este negocio que yo quiero, ¿es donde tú te agradas? Señor, este compañero que yo estoy eligiendo para llevar una vida de casada, ¿es el que tú apruebas para mí? ¿O esta compañera es la mujer que tú apruebas para mí? Señor, esta carrera que yo estoy eligiendo, ¿tú crees que es la mejor para mí? Señor, dime qué tú crees que es mejor para mí. Porque tú sabes más que yo. Eso es conocer al Señor. Decirle, yo quiero tu opinión, porque tú sabes más que yo. Porque tú sí quieres lo mejor para mí. Guíame en todo lo que yo vaya a hacer. Que no sea un cliché decir si Dios quiere o si Dios permite, sino que sea una realidad. Que lo que yo haga es porque el Señor dice que eso es para mí. Amemos más al Señor de las bendiciones, no a las bendiciones que el Señor nos da. Amada iglesia, vengan a mí. Es el nombre que el Señor le dio a esta iglesia virtual por el momento, porque ella me dio los planes y la estrategia que tiene, el plan que tiene para esta iglesia, para quien le diga sí, ¿verdad? Y por el momento estamos así, virtual. A todos los que se han agregado a estos estudios, sean bienvenidos a esta iglesia que el Señor está alimentando, que el Señor está proveyendo conocimiento para vida, y estar atentos a sus planes que Él tiene para esta iglesia, porque sus planes son planes de bien y no de mal, ¿verdad? Así que, amados, quienes ya formamos parte de esta iglesia, que el Señor nos bautizó hace unas semanas, en un día sábado, ¿verdad? Y a todos los simpatizantes también que estén formando parte de este estudio que el Señor está llevando, porque sabe que es importante que conozcamos, sean bienvenidos. Estamos aquí de lunes a sábado, 6 de la mañana, disponiendo nuestra mente y corazón para que el Señor nos dé instrucciones claras de cómo quiere que vivamos cada día, preparándonos para el futuro, para un futuro ya muy cercano, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto por su iglesia, y estemos preparados. Amados míos, si Dios permite, nos vemos mañana, ¿verdad? Para estudiar el capítulo 13 de Jeremías. Hay que darle una leidita, ¿verdad? Disponer nuestro corazón. Y mientras tanto, hoy, día de gracias, hoy más que pedirle al Señor, démosle gracias por todo. Démosle gracias hoy a Dios por todo. Es algo que les compartí, que como familia tenemos el día lunes, darle gracias al Señor por todo. Que Jehová Dios cuide su entrada y su salida. Que Jehová Dios vuelva su rostro hacia ustedes y les mire con agrado. Que les muestre misericordia y que les dé paz. Nos estamos viendo, amados míos. Nos estamos viendo. Bye, bye.